Bienvenidos, mi nombre es Saray Flores Nieto y hoy vengo a presentar el tema de ¿por qué México no es líder en energías renovables si se tiene tanto potencial? Se puede imaginar a nuestro país con ciudades llenas de aire contaminado, suelo y subsuelo incapaces de ser utilizados por ser corrompidos y agua impura que evite su uso e incluso dañe a la fauna que contiene. Claro que podemos. Es lo que pasa día a día y podemos observar cómo todos estos acontecimientos van aumentando. Existe la posibilidad de que México erradique todos estos problemas por medio de las energías renovables. No obstante, nuestro país debe de ver todo el panorama de por qué no hemos avanzado y por qué no somos un país líder en esto si se tiene tanto potencial. Se sabe que la franja solar es un grupo de países en el mundo donde se concentra en mayor cantidad la radiación solar. Entre estos países se encuentra México, con capacidad de producir 5.5 kilowatts por hora sobre metro cuadrado. Si se tiene tanto potencial de producción en tan solo un tipo de energía renovable, ¿por qué nuestro país no es líder y potencia en este tipo de energía? Se tiene que revisar cada punto en la historia de energía de México y conocer errores que se han cometido para poder corregir y progresar. E incluso se pueden obtener ideas de diferentes países para poder aplicarlos en nuestro país. Empecemos con la fuente de energía que se extrae en grandes cantidades desde el descubrimiento de sus reservas, el petróleo. En los años 70 se encontró una de varias reservas petroleras que producirían millones de barriles al año. Desde entonces se utiliza para la creación de muchos tipos de productos, ya sea derivados o directos, como son el petróleo o diferentes tipos de plásticos, entre otras cosas. Gracias a esto se empezó a exportar dicho producto y contribuye al gasto que se tiene actualmente respecto a los gasolinazos existentes en México, creando un golpe a la economía de nuestro país. Analizándolo de otra perspectiva, petróleo no es una fuente de energía renovable. ¿Qué quiero decir con esto? Que las reservas son finitas. Se tienen que encontrar diferentes reservas para poder seguir extrayendo, lo cual son muy difíciles de encontrar. Estos son algunos de los problemas que se menciona respecto al pasado presente en la historia de la energía de nuestro país. Ahora, en Baja California, existen diferentes lugares donde se desarrollan proyectos funcionales de energía renovables. En nuestro estado posee sitios con potencial de generación de energía solar, eólica e híbrida, es decir, la combinación entre eólica y solar. Dichos sitios se localizan en el municipio de Ensenada, cuyo promedio de producción solar por mes es de 7.04 kilowatts sobre metro cuadrado al día, destacando el Papalote. El nivel promedio del viento se ubica en 5.10 metros sobre segundo, sobresaliendo el Rancho La Mar y San Salvador. En nuestro país, según la revista Forbes, tenemos que Oaxaca y Veracruz son los estados con más proyectos eólicos de biomasa respectivamente, mientras que estados como Chihuahua, Sonora y Durango son los estados con más proyectos de instalación de parques fotovoltaicos. En nuestro país, cada estado tiene diferentes potenciales en las diferentes maneras de obtención de energías renovables. Ahora pasemos a discutir sobre el problema que muchas empresas tienen al querer instalar maquinaria destinada a producir energía limpia. Varias compañías han expresado su experiencia al tener o al intentar desarrollar proyectos donde afirman que el proceso es excesivo, en el sentido de que hacían imposibles los trámites y había frustración por el retraso e incluso cancelación total de dichos proyectos, donde topaban con pared en algunos de los tres niveles de gobierno, donde es el municipal, federal y estatal. E incluso paraban dichos proyectos por tener que pagar cuotas extremadamente altas. Esto es una omisión que el gobierno o empresas encargadas de las tarifas nos dan al no querer otorgarnos toda la información del tipo de producción que se está haciendo en nuestro país. En el mundo tiene a la mira a nuestro país. ¿A qué me refiero con esto?
que nos ven como una nación confiable y con todas las herramientas para crecer en el sentido de ser un país de potencia en la producción de energía renovable, que ayudaría a la mayoría de nuestros problemas de contaminación. Se debe tener un sistema transparente donde evita a toda costa la corrupción en empresas encargadas de instalación y producción de ese tipo de energía, pues de otro modo ocurre la descontinuación de proyectos que estaban destinados a pertenecer a nuestro país. Muchas gracias.